la presión barométrica, la presión inspirada de oxígeno, la presión alveolar y la ventilación alveolar del paciente. Primera pregunta, ¿su trabajo ventilatorio es normal o anormal? Anormal. ¿Por qué? Porque si fuera normal, no estaría haciendo uso de los músculos accesorios y por otra parte no tendría una oximetría tan baja. O No, bueno, eso no es. sí. No. Depende, ¿de qué depende del trabajo ventilatorio? Bueno, estamos dormidos hoy. Si no queremos hacer los ejercicios, pues no los hago y paso por alto esto. Espero que me sigan respondiendo y estén atentos a lo que estoy diciendo. Esto no se responde o no se estudia al final de un examen. No, señor. Pues todos los días hay que leer esto. El trabajo ventilatorio está incrementado. Y nosotros sabemos que un trabajo ventilatorio depende del trabajo resistivo y del trabajo elástico. Entonces, ¿por qué está elevado ese trabajo de este paciente? Está elevado por un trabajo elástico, unas fuerzas elásticas que están elevadas. Y entonces resulta que el paciente tiene que reducir su trabajo ventilatorio. ¿Y cómo reduce ese trabajo ventilatorio? Pues incrementando la frecuencia respiratoria. El paciente tiene 28. Y respirando un volumen corriente más bajo. Por eso este paciente en estas condiciones me está diciendo respira rápido y superficial. O sea que él está haciendo algo para reducir ¿qué? El trabajo elástico. De esa manera está ventilando así para poder reducir su trabajo ventilatorio. Ahora, ¿por qué tiene retracción supraclavicular intercostal? Porque usted lo dijo ahora, está utilizando músculos accesorios de la inspiración. Estos músculos usualmente no se utilizan en condiciones basales, pero cuando hay una gran dificultad respiratoria, cuando el trabajo ventilatorio está elevado, pues estos músculos empiezan a actuar. Y una de las razones es que haga estos tirajes que nosotros llamamos supraclaviculares, supraesternales e intercostales. Calculemos la presión barométrica. Hagamos el ejercicio. ¿Dónde vive el paciente? En Armenia, doctor. Bien, doctor. ¿Cuánto sería la presión barométrica? Sí. 640, doctor. Sí. Entonces calculemos en base a eso la presión inspirada de oxígeno. ¿Cuánto sería? Si no tienen hoja, por favor, sáquenla, saquen calculadora y empiecen a hacer los ejercicios. 125, doctor. 125 en Armenia. ¿Y cuánto sería la presión alveolar de este paciente? Sería la presión inspirada menos ¿qué? La presión alveolar de CO2. Que sería la misma que. Presión arterial de CO2. Entonces tendría que calcular la presión alveolar en reposo y en ejercicio. Calcúlenla. ¿Dividido en cuánto? Esa presión arterial de CO2. 0.8. Correcto. Entonces calculemos la presión arterial en reposo, alveolar.
¿Cuánto les dio? Tuvo tan lento es eso. Doctor, sería entonces la presión arterial de CO2 ¿sobre qué, perdón? Sobre la constante. Ya, saquémoslas de una vez. La presión alveolar sería 125, que fue la presión inspirada de oxígeno que ustedes dijeron, menos la presión arterial de CO2, que sería 37 en reposo, dividido en 0,8, le daría 78.75. Y post ejercicio sería los mismos 125 menos la presión arterial después de haber hecho ejercicio, 0,8. Y eso le daría 83.75. Ahí voy bien. ¿Están de acuerdo o no? Sí, doctor. Sí, señora. Listo. Entonces, ¿cómo sería entonces la ventilación alveolar si tuviera un consumo de oxígeno constante? Entonces, sabemos que la ventilación alveolar sería igual a VCO2, que es ¿cuánto? Una constante. ¿Cuánto? 200, doctor. 200. Sobre la presión, ¿sí?, arterial de CO2, que sería 37. ¿Cuánto le da? 5.4. 5.4. Y post ejercicio subió la ventilación alveolar a 6 litros, porque la presión alveolar, ¿sí?, durante el ejercicio fue de 33. ¿Aquí subió o no la ventilación? Sí, doctor. Listo. Entonces sabemos que en ejercicio el paciente empieza a ventilar, a hiperventilar a expensas de la frecuencia respiratoria. Incrementó su frecuencia respiratoria. Y entonces la pregunta que viene es, respecto a esa presión arterial de oxígeno, ¿sí?, ¿cuánto era la presión arterial de oxígeno de este paciente? En reposo. 37. Presión arterial de oxígeno en reposo, 68. 68. Y en ejercicio, 55. bajó. Sí, doctor. Entonces, pregunta, en base a eso, ¿existe un trastorno de la oxigenación pulmonar? No sabemos. Para eso tendría que, para saberlo, ¿qué necesito mirar? Lo que vimos en clase pasada. ¿Sí? Necesito mirar la eficiencia del intercambio gaseoso en los pulmones. ¿Sí? O sea, ¿qué necesito mirar? Los índices de difusión alveolar capilar. ¿Sí? Entonces, interpretemos primero que todo la presión arterial. ¿Cuánto sería la presión arterial en promedio en Armenia? ¿70-80? Que ahí están aplicando todo lo que yo les decía. Les pregunto, para este paciente con estas presiones arteriales, ¿este paciente está hipoxémico o no? Sí, doctor. ¿Y esa hipoxemia se agrava en reposo o en ejercicio? En ejercicio. Ah, En ejercicio. entonces pregunto de nuevo, ¿existirá un trastorno de la oxigenación pulmonar? Para eso, ¿qué necesito mirar? Los índices de difusión alveolo-capilar. Exactamente. ¿Y cuáles son? Tres que acabamos de ver la semana pasada, esta semana. Uno, el gradiente
alvéolo arterial de oxígeno. 2, el índice arterioalveolar de oxígeno. Y 3, el PAF. Cojamos al revés. ¿Está hipoxémico? ¿Quién me lo define? El PAF, doctor. PAF. Saquemos el PAF en reposo. 68, que es ¿qué? La presión arterial, ¿sí? De ¿En oxígeno qué? en reposo. De oxígeno en reposo, doctor. Sobre 0,21, ¿qué es 0,21? El porcentaje de oxígeno que... La presión de, digamos que sí, el porcentaje de oxígeno que hay, que está La respirando. fracción La inspirada de presión. oxígeno, que es el 21%. Entonces, si yo hago esto, me da 323. ¿Es normal? Sí, ¿Por qué? porque está por encima de 300, que es el valor de referencia. Pero el paciente me hace ejercicio. Entonces yo hago esta misma variable y me da 261. ¿Qué notan? ¿Que está qué? Disminuido. Por tanto, ¿este paciente está hipoxémico? Sí. Sí. Entonces miremos la causa de su hipoxemia. Entonces sacamos este gradiente, que es el gradiente alvéolo arterial. Entonces sacamos. ¿Cuánto era la presión alveolar de oxígeno? En reposo, vimos acá, la presión alveolar nos dio ¿cuánto? 78.75. Menos ¿qué? Menos la presión arterial de oxígeno en reposo. Y hago esta diferencia, me da 10.75. Es normal. ¿Es normal? Sí, doctor. Para promedio, ¿cuánto es el gradiente alvéolo arterial de oxígeno normal? Promedio. ¿De 10 a cuánto? De 5 a 10 milímetros. ¿Está normal? Sí. Pero miremoslo en ejercicio. Entonces, hacemos el mismo ejercicio, presión alveolar menos presión arterial de oxígeno en ejercicio. Y me da 28.75. ¿Aumentó? Demasiado. ¿Por encima de cuánto? Por encima de 10, que es lo normal. Pues, o sea, ya tengo un gradiente alvéolo arterial elevado. ¿Sí? Miremos el índice arterioalveolar de oxígeno y hago la división. ¿Sí? Divido presión arterial sobre presión alveolar, tanto en reposo como en ejercicio. Y si hago esta división me da 0,86, normal. Pero resulta que en ejercicio hago lo mismo, la presión arterial en ejercicio sobre la presión alveolar y me da 0,65. ¿Está disminuido? Sí, Sí. doctor. O sea, el paciente definitivamente está hipoxémico. ¿Sí? Entonces pregunto de nuevo, ¿existe un trastorno de la oxigenación pulmonar? Sí lo hay, doctor. Sí lo hay, ¿cierto? Y entonces, si existe un trastorno de la oxigenación pulmonar, el paciente definitivamente está hipoxémico. Pero esa hipoxemia se acentúa durante ¿qué? Durante el ejercicio. Se manifiesta durante el ejercicio. ¿Con qué relacionan esta clase? Este tema. En ¿En qué específico, paciente? sería con la espirometría. No, nada que ver con el tema anterior. Cuando vimos la difusión alvéolo capilar, recuerden que el paciente, mientras que estaba en reposo, no hacía hipoxemia, pero se hacía ejercicio y aumentaba su hipoxemia. Pues veamos. Recuerden entonces que el gradiente alvéolo arterial está elevado. O sea que tiene una hipoxemia durante ¿qué? El Durante el ejercicio. ejercicio. Entonces recuerden la clase anterior, ¿vean? Es que esto es la aplicación de lo que vimos. Ustedes no pueden grabarse esto de memoria, si no lo aplican. Entonces pensemos en este ejemplo que hay acá. ¿Qué le pasó a ese paciente? Llegó con una presión alveolar ¿de cuánto? 83, pongámosle esa cifra aquí, 80. ¿Cuánto fue? Sí, 78. ¿Sí? Seguramente tiene una presión bajita. ¿Y qué me está diciendo? Que su gradiente alvéolo arterial es normal, él no está hipoxémico. Entonces, este paciente puede que el tiempo de tránsito durante el reposo sea lo suficiente para alcanzar, ¿sí? El equilibrio entre la presión alveolar, ¿sí? Y la presión arterial, presión venosa mixta de oxígeno. O sea,
alcanza, pero si tiene un engrosamiento, como estamos viendo en esta gráfica aquí, ¿sí? Él no logra igualar, mire, no logra igualar sus cifras de presión arterial, no logra igualar a la presión arterial, mire, hay una diferencia muy grande, ¿sí? O sea, tiene un gradiente alvéolo arterial muy ¿qué? Disminuido. Elevado. O sea, ¿No lo ve? Elevado. ¿Y por qué tendrá un gradiente alvéolo arterial elevado? Un paciente hipoxémico con un gradiente alvéolo arterial tiene 3 causas. Y una de ellas es ¿cuál? ¿Trastorno de la difusión? Correcto, de la difusión alveolo-capilar. ¿Y cuál es la principal causa de trastornos de la difusión alveolo-capilar según la ley de Fick? Engrosamiento de la membrana. Correcto, un engrosamiento de la membrana. Entonces, si yo tengo un trastorno de la difusión, miren la característica de estos pacientes, miren la presión arterial de oxígeno. En reposo, ¿cómo estaba? Normal. ¿Y qué pasó cuando hice ejercicio? disminuyó. Disminuyó. La presión arterial de CO2 se modifica. ¿Cuánto tenía de presión arterial de CO2? Pues miramos, presión arterial de CO2 atrás, ¿sí? Presión arterial de CO2. Mire, para Armenia, 37, 33. ¿Cuánto es la presión arterial de CO2 en Armenia promedio? 35. Eso. ¿Se acerca a lo normal? Sí. ¿En reposo? Sí. ¿Sí o no? Sí, doctor. Y disminuye un poquito durante el ejercicio. Claro, el paciente está hiperventilando y eso hace que la presión arterial de CO2 disminuya. Recuerde que la presión arterial de CO2 es inversamente proporcional ¿a quién? A la ventilación alveolar. Pues durante el ejercicio, esa ventilación alveolar subió y al subir la ventilación alveolar, ¿qué le pasa a la PaCO2? Disminuye. ¿Disminuyó? ¿Bajó de cuánto? De 37 a 33. ¿Disminuyó o no? Sí, doctor. Muy poquito. Disminuyó. ¿Ahí estoy bien? Entonces pregunto, ¿cómo está la presión arterial de CO2 en un paciente con trastorno de la difusión alveolo-capilar? Pues estaría normal o incluso, ¿cómo? Disminuido. Tanto en reposo como en ejercicio. Entonces pregunto de nuevo, cuando un paciente tiene trastorno de la difusión, ¿cuál de los gases arteriales se compromete? ¿Hay trastorno en la oxigenación pulmonar? Sí, no ve que hay hipoxemia, que se agrava durante ¿qué? El Durante el ejercicio. ejercicio. ¿Se afecta la eliminación de CO2? ¿Se eleva la presión arterial de CO2? No, no se eleva. No se eleva. Este paciente no tiene elevado la presión arterial de CO2. ¿Y cómo estaría el gradiente alvéolo arterial en estos pacientes? ¿Qué le pasó? Aumentado. ¿Aumentado durante qué? El El ejercicio. ejercicio. Entonces tengo un gradiente alvéolo arterial elevado que posiblemente se deba a un trastorno de la difusión. Entonces, acuérdese, ¿sí? Ese paciente tenía eso, ¿sí? Eso es lo que tenía, ¿sí? Entonces, ¿qué es un trastorno de la difusión alvéolo capilar? Una alteración a nivel de la membrana alvéolo capilar. Principalmente, la causa más importante, El engrosamiento de la membrana. el engrosamiento. Entonces, en esos pacientes hay un espesor de la membrana elevado, lo que origina una alteración de la oxigenación pulmonar que se traduce como una ¿qué? Hipoxemia. Correcto. ¿Se compromete la eliminación de CO2? ¿Hay No. intercambio? No, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Bueno, esta es la aplicación de lo que vimos, ¿sí? O sea, un paciente con trastorno de la difusión tiene patrón restrictivo, sí. ¿Por qué? Porque las fuerzas elásticas, ¿sí?, están elevadas. Por eso el paciente hace taquipnea, su frecuencia respiratoria es rápida, e hipopnea, su frecuencia respiratoria es, el patrón respira en forma superficial. Entonces, si miramos las características de eso, es un paciente que tiene una hipoxemia que se acentúa en ¿qué? Durante el Ejercicio. ¿Cómo está la capnea? ¿Qué es capnea? El CO2. CO2. Presión arterial de CO2. Es normo. Normo es que está normal o incluso ¿cómo? Bajito. Disminuido. ¿Cómo estaría el gradiente alvéolo arterial? Aumentado. ¿Cómo está el índice arterio-alveolar de oxígeno? Disminuido. Disminuido. Y tiene un PAFI menor de 300. 300. eso, ahí está. ¿Sí? Vamos a ver el caso número 2. Paciente natural y procedente de Armenia. ¿Por qué les dije que era de Armenia? Porque necesito saber cómo está la qué. Presión barométrica. Correcto. Se lleva al servicio de urgencias del hospital. Respira aire ambiental. ¿Qué significa respirar aire ambiental? ¿Que respira por sí solo? No, señor. Que tiene una fracción inspirada de 0,21. Eso es lo que necesitamos. Respirar aire ambiental. Que tiene una fracción inspirada de 0,21. ¿Sí? Porque si respirara oxígeno suplementario tendría una fracción inspirada mayor de 0,21. Por ejemplo, si recibe oxigenoterapia al 40%, ¿cuánto sería la fracción inspirada? 0.5. 0,4, fracción inspirada, 0,4. ¿Cómo está la frecuencia respiratoria? Disminuida. Lo normal es entre ¿cuánto? 12 12, 20. a 20. 12 a 20. O sea, ¿está disminuida o no? Sí, doctor. Sí está disminuida. Tiene una oximetría, que ya les voy a comentar ahora, del 75%. Y se encuentra cianótico. Ahorita vamos a ver esta explicación de esto. Tiene una gasometría de 40. ¿Cómo está la gasometría de ese paciente? Arterial. Presión arterial de oxígeno, 40. ¿Está normal o disminuida? Disminuida. Y tiene una pH2 de 60. ¿Cómo está? Aumentada. Aumentado. ¿Será que tiene un trastorno de la difusión alveolo capilar? Sí. Posiblemente. No. No es que la presión arterial de CO2 está elevada. Eso nos afecta. Ah, En el trastorno nos afecta la presión arterial de CO2. eso. Tiene una alteración de la ventilación. Entonces, ¿cómo determino la ventilación alveolar de esos pacientes? Si tuviese una BCO2, un consumo de CO2 normal, no alterada. Entonces yo saco la formulita y digo, vean, este paciente tiene una ventilación alveolar 200, ¿dividido en cuánto? La presión arterial de CO2, ¿cuánto es? 60. Ah, aquí hubo un error, 60. 200 dividido en 60, ¿cuánto les da? 200 dividido en 60. 3.3. Como 33. Eso. ¿Está normal o no? ¿Está hipoventilado? Está hipoventilado. ¿Cuánto es la ventilación normal en Armenia? Promedio. ¿5 litros por minuto? A nivel del mar sería 5. Pongamos que fuera pues a nivel del mar. ¿Está disminuido o no? Está disminuido. En Armenia tiene que estar un poquito más de 5, 5.6. Entonces vamos a evaluar cómo está ese intercambio gaseoso. Primero que todo, interpreto cómo está la ¿qué?
Presión La arterial presión de arterial de oxígeno. oxígeno. ¿Cómo está la presión arterial de oxígeno? Disminuida. Disminuida. ¿Hay hipoxemia? Sí. Sí. Según este valor, ¿cómo se definiría la hipoxemia? Mirando solamente la presión arterial de oxígeno. ¿Cómo defino que tiene una hipoxemia? Menor a 70. Menor a 80. ¿Sí? Por definición absoluta, una PaO2 menor de 80 se define como hipoxemia. Entonces, ¿existirá un trastorno en la oxigenación pulmonar? Habría que mirar. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito saber? ¿Qué necesito interpretar para mirar si hay un trastorno en la oxigenación pulmonar? ¿Los qué? Los índices de difusión. Lo primero que calculo para determinar un índice de difusión alveolo capilar es la presión alveolar de oxígeno. Entonces, ¿cuánto es la presión alveolar de oxígeno? Sería 640 menos ¿qué? 45. ¿Y qué es 47? La presión de H2O. No, presión. Presión, vapor de agua. ¿Cuánto respira el paciente? Aire ambiental, entonces sería 0,21. Correcto. Menos la presión arterial de CO2. ¿Cuánto era la presión arterial de CO2? 60 milímetros de mercurio. 60 sobre 0,8. ¿Y cuánto me da? Toda esta cifra. Esto me da 75, 125 menos 75 me da 50. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. En Armenia la presión alveolar debería ser ¿de cuánto? ¿70 a 80 en Armenia? ¿Sí? 70 a 80. Entonces, ¿cómo está esa presión alveolar de oxígeno en este paciente? Tiene 50 y debería estar entre 70 y 80. ¿Cómo está la presión alveolar? Disminuida. Disminuida. ¿Y por qué estará disminuida? ¿Por qué estará disminuida? Porque tiene una ¿qué? Ventilación. Alveolar. ¿Sí? Entonces saquemos los índices. Miremos el PAFI primero. 40, ¿qué es qué? La presión arterial de oxígeno. Sobre 0,21, que es la fracción de inspirado. Y me da 190. ¿Está disminuido? Sí, doctor. ¿Por qué? Porque es menor a 300. O sea, ¿tiene una hipoxemia? Sí. Entonces, para eso saco estos gradientes. Miren, gradiente alveolo arterial de oxígeno. 50 menos 40. ¿Cómo me dio? Normal, bien. Normal, ¿cierto? El índice arterio alveolar 40 sobre 50. Aquí podría estar normal. ¿Sí? 0,8. Está bien. Pero el más importante ahí es ¿cuál? El PAF. Doctor. El PAF. Ah, el gradiente alveolo arterial. Entonces, según el PAFI, tengo una hipoxemia. ¿Sí? ¿Cuál sería la causa de su hipoxemia? Para saber la causa, ¿qué necesito mirar? Para saber la causa de la hipoxemia, ¿qué necesito mirar? ¿Qué necesito mirar? ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Necesito mirar qué? El índice alveolo arterial. Índice no, gradiente. Arterial. Gradiente alveolo arterial de oxígeno. ¿Está disminuido
Perdón, ¿está elevado o está normal? Está normal. Está normal. O sea que estaría aquí, ¿sí o no? ¿Cuál es la única causa de hipoxemia que se asocia a un gradiente alvéolo arterial normal? Si está Hiperventilación. ¿Está qué? hipercámnico, No. ¿Cuál es la causa de una hipoxemia cuando un paciente tiene un gradiente alvéolo arterial de oxígeno normal? ¿Cuál es la causa? Lo dije en la clase pasada. La insuficiencia respiratoria. No, señor, véala acá. ¿La qué? Hipoventilación. Hipoventilación. ¿Sí? Ahora, pregunto, ¿está hipoventilado? ¿Está hipoxémico? ¿Sí? Más adelante les voy a explicar por qué está cianótico. ¿Sí? Resulta que un paciente se torna cianótico, porque aquí estaba escrito, cuando esa presión alveolar de oxígeno desciende por debajo de 50. ¿Cuánto tiene? 40. ¿Está cianótico? Sí. Cianótico es color azulado de la piel, en cosas, que ya vamos a explicar ahora. Porque tiene una presión arterial de ¿cuánto? De 40. 40. Después vamos a ver esta cifra que me interesa. ¿Sí? Entonces, ¿está hipoxémico? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, doctor. Tiene un gradiente alvéolo arterial cuya causa de esa hipoxemia me indica que el paciente está hipoventilado. De nuevo pregunto, ¿tiene defecto en la eliminación de CO2? ¿Tiene hipercapnia? Sí. No. Sí. Entonces ya empiezo a deducir. Sí, tiene hipercapnia. ¿Por qué? Porque tiene una PaCO2 mayor de ¿cuánto? 45. ¿Cuánto es que tiene el paciente? 60. 60. 60. ¿Está hipercápnico? Sí, doctor. Bueno, entonces mire, entonces está hipercápnico. Entonces, si miro esta correlación que yo les había comentado a ustedes, entre ventilación alveolar, que está cerquita a los 3 litros, o sea, bajó de 5 a 3, ¿sí? Aquí estaría 5, que es lo normal, y bajó, descendió. ¿Y tiene una PaCO2 de cuánto? De 60. Pues si miramos esta correlación entre ventilación y la PaCO2, me dice que la PaCO2 se correlaciona inversa con la ventilación alveolar. O sea, si tiene elevada la PaCO2, ¿qué le pasa a la ventilación alveolar? Disminuye. O sea, ¿el paciente está qué? Hipoventilado. Correcto. ¿Sí? Ahí voy bien. Entonces, si tengo hipoxemia y tengo hipercapnia, ojo, hipoxemia e hipercapnia, yo tengo que buscar las dos causas más comunes que producen hipoxemia e hipercapnia, ¿sí? Y una de ellas es esta, vean, la hipoventilación alveolar. ¿Y cuál es la característica de hipoventilación alveolar? Pues el paciente tiene una hipoxemia más que, ¿una qué? Hipercapnia. Entonces el paciente, ¿está hipoventilado sí o no? Sí, doctor. Por tanto, el gradiente alvéolo arterial, ¿cómo estaría? Normal. Este paciente respira, está habla del médico. ¿Cuánto tiene frecuencia respiratoria? 8. 8. 8. ¿Menor de cuánto? De 12 a 20. De 12 a 20. O sea que esta no sería la causa y no la voy a discutir porque todavía no sabemos nada de esto. ¿Sí? Entonces, si tengo una hipercapnia en un paciente con esta cifra mayor de 45, una de las causas más importantes es esta. ¿Vean? El paciente está hipoventilado. Entonces, cuando estoy frente a una hipercapnia, debo buscar dos causas. Una de estas es esa. La hipoventilación. Entonces, el paciente está con frecuencia respiratoria lenta,
hay una correlación en lo que yo les dije de la ventilación alveolar de la PCO2, está hipoxémico, está hipercárnico y tiene un gradiente alveolo arterial normal. ¿Sí? Entonces, este es el ejemplo de lo que yo hablaba cuando hablamos de ventilación, ¿sí? Y específicamente hipoventilación. Entonces, si tengo un paciente hipoxémico, hipoventilado, miren la diferencia de esta con el trastorno de difusión. ¿Cómo está el paciente hipoventilado en las cifras de presión arterial? Disminuidas. ¿Y cómo está la PCO2? Aumentada. Ah, ¿cómo la diferencia de un trastorno de la difusión? La presión arterial de CO2 no estaría alterada. Exactamente. Y en este caso, ¿cómo está el gradiente alveolo arterial de oxígeno? Normal. Normal. Normal, ¿cierto? Vean, normal. ¿Sí? Entonces, esta era uno de los objetivos míos de traer esto a colación. ¿Sí? O sea, poner un caso clínico que se aplique al conocimiento que yo le estoy dando. ¿Sí? Bueno, entonces pilas pues, porque yo cada vez voy a hacer más ejercicios y lo que busco de estos temas es que se integre la parte teórica con una aplicación clínica. Ustedes deduzcan, argumenten y deduzcan qué es lo normal del lo anormal. Hablamos de transporte de gases y vamos a hablar de transporte de oxígeno y vamos a hablar de transporte de CO2. Respecto al transporte de oxígeno, ¿cómo se transporta el oxígeno? De dos formas, ¿cierto? ¿Cuál? Uno, ¿cuál era? Disuelto en plasma y combinado con la hemoglobina. Correcto. El que está disuelto en plasma obedece a la ley de Henry, ¿cierto? O sea, el oxígeno que se disolvió del alvéolo al capilar pasó, o sea, se difundió. ¿Gracias a qué? A que existió un gradiente de presión para que ese oxígeno pasara a la sangre y pasara en forma disuelta, o sea, presente en el plasma en estado gaseoso. Y para eso teníamos que saber cuánta cantidad de CO2, de oxígeno, se disuelve. Para eso existía un coeficiente constante, una constante que era 0.0031 por el gradiente, por la presión parcial de oxígeno, ya sea arterial o venosa. Y esto nos lo daba en mililitros por 100 mililitros. De manera que si yo tengo una presión arterial de oxígeno de 100, mire la cantidad mínima de oxígeno que se disuelve en plasma, 0.31 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de plasma, de sangre. ¿Sí? Y si fuera 95, pues todavía menos, etc. Entonces, una forma de transportar el oxígeno es el oxígeno disuelto. ¿Sí? Disuelto, ya lo dije. Este representa apenas el 1%, el 1.3% del contenido total de oxígeno. Y no tiene entonces tanta trascendencia cuantitativa, pero sí tiene importancia cualitativa. ¿Por qué? ¿Por qué tenía importancia cualitativa? Ustedes están escuchando las clases y no están leyendo, ya me di cuenta. ¿Por qué no? ¿Por qué tiene importancia cualitativa? Porque es el que ejerce presión parcial, o sea, el que determina cuánto está la presión parcial de oxígeno en sangre arterial o venosa. Ya lo dije. Dijimos también que el oxígeno se combina con la hemoglobina, que es el principal transporte del oxígeno. Miren aquí, representa el 98.7% del contenido total de oxígeno de la sangre. ¿Sí? Del contenido total. ¿Sí? ¿Y quién transporta el oxígeno? El glóbulo rojo, la hemoglobina. ¿La hemoglobina contenida en quién? En los eritrocitos. ¿Sí? O sea que cada eritrocito contiene un montonón de moléculas de hemoglobina, 400 millones de hemoglobina. Piensen ustedes que cada eritrocito
Entonces la función básica, la misión básica de los eritrocitos es proteger, transportar la hemoglobina, que es el principal transportador de oxígeno en la sangre. ¿Y qué era un pigmento? Lo dijimos. ¿Y qué parte de la hemoglobina transporta el oxígeno? El grupo M y el hierro. Específicamente el hierro. ¿El hierro en su estado qué? Ferroso. 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 Entonces, aquí esta molécula que usted ve en rojita acá es un grupo hemo que contiene en su interior, contiene un átomo de hierro. Entonces, es este el hierro el que puede captar una molécula de oxígeno. Por eso, la hemoglobina viene en dos estados. Una que llama oxihemoglobina y otra que llama desoxihemoglobina. ¿Qué significará eso? Una lleva oxígeno y otra lleva CO2. No, una lleva, solamente pensando en el oxígeno, una lleva ¿qué? Más cantidad de oxígeno que otra, ¿sí? Esto no quiere decir que esta hemoglobina todavía no esté transportando oxígeno, sí, pero en menor cantidad, en menor proporción, ¿sí? Entonces, aquí vamos en la clase anterior. Miren que la hemoglobina tiene dos estados, oxi y deoxi, o desoxi, ¿sí? ¿Qué significa oxi? Que lleva gran cantidad de ¿qué? Oxígeno. Y deoxi, o desoxi, que ha perdido oxígeno, ¿sí? Entonces resulta que la hemoglobina tiene dos estados conformacionales, ¿sí? Así se comporta. Entonces, una que tiene gran afinidad por el oxígeno, que es la forma tensa, y otra que es la forma relajada, que tiene mayor afinidad. Afinidad es que se fija mucho el oxígeno. Resulta que cuando una molécula de oxígeno se une al grupo hemo, y específicamente a qué? Al hierro. Entonces, la estructura de esta hemoglobina cambia de forma y se torna relajada. Y este cambio hace que sea más afín al oxígeno, o sea, capte más oxígeno, que es lo que está aquí, de forma relajada, ¿sí? Estos son grupos. ¿Qué significará esto? Eso es una molécula de hemoglobina y cada uno de estos 4 elementos son los grupos hemo, que están captando esta bolita aquí, que se llama ¿qué? Oxígeno. Oxígeno. Entonces, esta es una hemoglobina cargada ¿de qué? ¿De mucho qué? Oxígeno. Aquí. Menos. Y acá. Sí. No tiene, ¿cierto? ¿Ok? ¿Dónde ocurriría esta conformación relajada? ¿En qué parte de los capilares? ¿Cuándo tiene mayor afinidad por el oxígeno? Cuando haya necesidad de cargar el oxígeno. Resulta que la sangre venosa viene con poco oxígeno, poquito oxígeno. Y entonces necesita cargarse de oxígeno. Entonces, ¿en qué tipo de capilar ocurriría de esta forma relajada? ¿Dónde capta oxígeno los Capilares pulmonares. Eso, en el capilar pulmonar. ¿Sí? Ahí estoy bien. Listo. Cuando ya está muy cargada, se va para los capilares periféricos, con mucha carga de oxígeno, y ahí empieza a descargar oxígeno. O sea, se disocia. Se separan las moléculas de oxígeno para ser entregadas a los tejidos periféricos. Aquí es donde adquiere sus formas tensas. ¿Y por qué lo hace? Porque disminuye la afinidad por él, o sea, lo entrega fácilmente. Libera oxígeno. ¿Dónde ocurre eso? A nivel periférico. En el capilar periférico. Y entonces, por eso es que tenemos dos formas conformacionales
de la hemoglobina, una que se llama oxihemoglobina, que es la hemoglobina oxigenada, está muy rica en oxígeno, ¿sí? Es la que es transportada por la sangre arterial, ¿sí? Y otra que es la desoxigenada, o también llamada hemoglobina reducida, que es la transportada por la sangre venosa mixta, ¿sí? ¿Que va hacia dónde? ¿Esta va hacia dónde? Oxigenarse nuevamente. Por eso, ¿a dónde regresa esta hemoglobina? A los capilares pulmonares. Correcto. ¿Y hacia dónde va esta hemoglobina oxigenada, que es transportada por la sangre arterial? ¿Hacia dónde va? Pues lleva oxígeno, ¿hacia dónde va? De los capilares Periféricos. ¿Sí? ¿Listo? Entonces existe un concepto por allá en fisiología que se llama afinidad y cooperatividad. La cooperatividad se refiere a esa unión cooperativa, que es una propiedad que determina que en algunos lugares de alta presión de oxígeno. ¿Cuáles son los lugares donde existe alta presión de oxígeno? En los capilares. Pulmonares. La afinidad. ¿Qué tan afín, qué tanto puedo yo tomar oxígeno por la hemoglobina? Entonces la afinidad de la hemoglobina aumenta, es mayor en los sitios donde hay alta presión parcial, ¿sí? Donde la afinidad de la hemoglobina sea mayor en los sitios donde la presión parcial de oxígeno es bajita, ¿sí? Entonces, básicamente lo que ocurre eso es los capilares tisulares. ¿Esto qué está permitiendo? Que se sature, saturar es que se llene de oxígeno en el pulmón y que entregue sin dificultad oxígeno, ¿a dónde? A los tejidos. Eso es lo que permite, ¿sí? Es lo que ocurre y eso es lo que vemos acá. En esta curva que ya les voy a mostrar aquí, esta es una hemoglobina, ¿sí? Que está poco cargada de oxígeno y aquí está más cargada, ¿sí? Entonces aquí en los tejidos, ¿cómo estará la afinidad del oxígeno? Por la hemoglobina. Baja. O sea que entrega oxígeno con facilidad a los tejidos. ¿Y qué pasaría cuando llega a los pulmones? Tiene una ¿qué? ¿Alta qué? Afinidad. O sea que en los pulmones capta oxígeno y vuelve y hace el ciclo, ¿sí? O sea, cuanto más sube la presión de oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, en los capilares pulmonares, mayor afinidad tiene esta hemoglobina por el oxígeno. O sea que es más fácil ponerse a él. Y de esa manera se verá saturando, ¿sí? Saturando es que se va llenando cada día más en los sitios donde hay disponibilidad de oxígeno, ¿sí? Que son los capilares pulmonares. Y lo contrario, cuando llega a los capilares pulmonares, va perdiendo oxígeno y entre más cae la presión de oxígeno, menor afinidad tiene por él. Por eso se irá desaturando en la medida que entrega oxígeno a los tejidos. ¿Sí? Ojo pues. De manera que, si yo quiero mirar el elemento que transporta el oxígeno, ¿cuál es el principal elemento que transporta el oxígeno? Hemoglobina. Entonces, yo pido un cuadrito mático a un paciente. Y en el cuadrito mático voy a ver la hemoglobina. ¿Sí? Hemoglobina. Entonces, esta hemoglobina normalmente está entre 12 a 16. 12 a 10, con un promedio de 15. No olviden eso. Promedio 12, 16. ¿Sí? Gramos por decilitro, así se expresa la hemoglobina. Eso es lo que uno hace, determinar. Entonces, pongamos una situación. ¿Qué será entonces una anemia? La anemia consistiría en una pérdida, disminución, una de las definiciones, disminución ¿de la qué? Hemoglobina. Entonces, una hemoglobina por debajo de ¿cuánto? Promedio. 15. No.
¿Cuánto era el promedio entre 12 y qué? 12. 12 y 16. Entonces, ¿una anemia qué significará? Que la hemoglobina está por debajo de ¿cuánto? De 12. 12 gramos por decilitro. Eso es una anemia, para que no olviden eso. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Qué capacidad tiene la hemoglobina para transportar ese oxígeno? ¿Sí? Dada su alta afinidad por este elemento, la hemoglobina tiene una enorme capacidad para transportar oxígeno. Y en términos reales, 1 gramo de hemoglobina totalmente saturada al 100% transporta 1.34 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre de plasma. Y así lo resumo, vean. Hemoglobina expresada ¿en qué? Gramos por decilitro. En gramos por decilitro. Decilitro. ¿Y qué significa 1.34? Que por cada gramo de hemoglobina se está transportando, ¿qué? 1.34, ¿qué? Milímetros de oxígeno. Por cada 100 mililitros de plasma. ¿Sí? Entonces, la fórmula sería así, hemoglobina por 1.34 por porcentaje de saturación, ¿sí? Que puede ser 100 o puede ser menos, ¿sí? ¿Ok? ¿Muy bien ahí o no? Ahora, en contraste, miren ustedes, 100 mililitros de plasma apenas captan 0.031 mililitros de oxígeno por cada milímetro de presión parcial de oxígeno. Esto era el coeficiente de solubilidad que hablamos ahora. O sea que una forma de transportarlo sería por la hemoglobina o en forma que Disuelto en plasma. disuelto en plasma. Hablamos de la saturación, ¿se acuerdan? Entonces yo puedo tener una hemoglobina que está saturada al ¿cuánto? ¿Al 100%? Eso. Entonces resulta que la saturación de la hemoglobina, el porcentaje de sitios disponibles para que ese oxígeno esté combinado con la hemoglobina. Entonces, tengo un porcentaje de saturación, es porque tengo una presión parcial de oxígeno de 150. Por encima de él ya no puede saturarse más. O sea, si tengo una presión arterial de 150, queda la hemoglobina saturada al 100%. ¿Podrá transportar más oxígeno? No. No, doctor. No. ¿Y entonces por dónde se transportaría el oxígeno? ¿Forma qué? Disuelto en plasma. Disuelto en plasma. Entonces veamos condiciones normales. Una condición normal sería ¿cuál? Teniendo una presión arterial de oxígeno de ¿cuánto? 95. ¿Al cuánto por ciento estará saturado esa hemoglobina? A 97. Eso, o sea que es lo que llaman porcentaje de saturación arterial de oxígeno. Y si fuera la sangre venosa tiene un promedio de una presión venosa mixta de 40 milímetros. Y cuando tengo una presión mixta de 40 milímetros, ¿cuánto sería el porcentaje de saturación? 75. Eso. Entonces observen cómo cambian estos valores de acuerdo a qué. A las presiones. Exactamente, a la presión parcial de oxígeno. Entonces yo puedo medir la saturación de la hemoglobina a nivel arterial o a nivel venoso, ¿sí? Esta saturación arterial de oxígeno es una medida que se toma a través de un aparatico que se llama oximetría, mira aquí, el oxímetro de pulso, ¿sí? Que es un método, un aparatico que se mete aquí en el dedito y nos va a registrar la saturación arterial de oxígeno. Por eso es una medida no invasiva, no hay que chuzar al paciente ni nada por el estilo. Entonces, si tengo una presión arterial de oxígeno de 95 milímetros de mercurio,
¿cuánto estará la saturación de oxígeno de este paciente? 97. Eso me lo está diciendo el oxímetro de pulso. ¿Sí? Entonces, ojo, si tengo una presión arterial de 95 en sangre arterial, ¿cuánto estaría la saturación de la hemoglobina? 97%. Eso. Ahora, hagamos lo contrario. No tengo la medida del gas arterial, no la tengo. ¿Sí? Y yo tomo una medida que es el oxímetro. Y el oxímetro me dice, doctor, tiene una saturación del 90%. Esto me está haciendo una medida indirecta y me está diciendo, si estoy saturando de una saturación arterial de 90%, ¿cuánto estará aproximadamente la presión arterial de oxígeno? 60. 60. Y así por el estilo. Para eso sí es práctico, medir la saturación. Si está saturando al 100%, ¿cuánto tendría de presión arterial promedio? 100. 150. Si está saturando al 97%, 97 tendría una presión arterial de 100 y así por el estilo. Y aquí vamos a hacer ejercicios después de todo esto. Ahora, ¿se puede medir la saturación venosa mixta de oxígeno? SvO2. ¿Sí? Sí, señor. Pero resulta que, recuerde que la sangre venosa conduce sangre de los capilares, ¿qué? Periféricos, ¿hacia dónde? Hacia los pulmonares. Hacia los capilares pulmonares. Entonces, para eso tendría que meter un catéter por acá para registrar cómo estaría la presión en la arteria pulmonar que registra la presión mixta de oxígeno. Presión mixta de oxígeno. ¿Sí? Sería por acá. Arteria pulmonar que está aquí. ¿Sí? En la arteria pulmonar yo voy a registrar cómo estaría la presión venosa, la saturación venosa mixta de oxígeno. O sea que para este método tendría que usar un método invasivo. O sea, hacerle un ¿qué? Un cateterismo. Eso. Entonces supongamos que le hice el cateterismo y me metí por acá en la arteria pulmonar y voy a mirar cómo está la saturación venosa mixta de oxígeno. Y me dice que tiene una saturación venosa del 75%. 75%. ¿Lo ven? ¿Sí lo ven? Sí. Sí. ¿Y entonces cuánto tendría de presión venosa? 40 milímetros de mercurio. Para eso me sirven todas esas cifras. Son cosas muy importantes que las voy a mirar ahora. Entonces, si tengo 75%, debo tener una presión venosa mixta de oxígeno de 40. Eso es lo que llamamos. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, doctor. Ustedes dirán, ¿y para qué me sirven las cifras? Para interpretar todos los ejercicios clínicos. ¿Sí? Resulta que ahora nombré una palabra que se llama ¿qué? Cianosis. Cianosis. ¿Sí? La cianosis es un término, ¿sí?, que indica coloración azulosa de la piel y de las mucosas. ¿Y por qué ocurre una cianosis? La cianosis ocurre porque la cantidad de hemoglobina reducida. ¿Qué es la hemoglobina reducida? La que no transporta tanto oxígeno. Oxígeno. Y es la hemoglobina que llamamos ¿qué? Saturada. Desaturadas. Desoxigenada. ¿Sí? Entonces, la cianosis es un incremento de la hemoglobina desaturada. Y mire que es desaturada. Cuando esta hemoglobina tiene un porcentaje de saturación menor de ¿cuánto? 35. Entonces, todo paciente que tenga un porcentaje de saturación de hemoglobina por debajo de 85%, 85, 75, todo que esté por debajo de ese paciente se va a tornar cianótico. ¿Y qué significa tener una hemoglobina, una saturación de 85%? ¿Cuánto tendría de presión parcial de oxígeno? Una presión arterial de oxígeno. ¿Cuánto? 50 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué es la cianosis? Definamos dos. Cianosis es
Definamos cianosis. Primero, la coloración azulada de piel y mucosas, ¿sí? 2, ¿debido a qué? A una presión de oxígeno disminuida por debajo de 50 Presión arterial de oxígeno menor de 50 milímetros de mercurio. o un porcentaje de saturación arterial de oxígeno menor de 85. 85. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes cianóticos, vamos a hablar más adelante que la cianosis puede ser periférica. Por ejemplo, causas de cianosis. Por ejemplo, un paciente que tiene un trastorno de la oxigenación pulmonar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el EPOC. O un paciente que tiene una cardiopatía congénita, ¿sí? Etcétera. Eso produce la cianosis. Hasta ahí voy bien, ya definí cianosis. ¿Cuáles son las dos formas de transportar el oxígeno? La hemoglobina disuelta en plasma. O sea, la hemoglobina no. El oxígeno puede estar transportado en forma de disuelto en plasma. ¿O unido a quién? A la hemoglobina. Ah, entonces sumemos. Si eso es cierto, pues vamos a sumar. Esto se expresa en mililitros por 100 mililitros de plasma. O sea, la suma de quién. ¿De quién? Y esto es un error. Contenido arterial de oxígeno, esto no es cierto. ¿Sí? Esto es, corríjanlo bien, no lo voy a tener en cuenta. Contenido arterial de oxígeno, ¿más qué? Más el oxígeno disuelto en plasma. Entonces saquemos el contenido arterial de oxígeno. ¿Cuánto sería el contenido arterial de oxígeno? ¿Cómo calculo el oxígeno que se combina con la hemoglobina? ¿Cómo sería? La hemoglobina por el 1.34 por la saturación de oxígeno. Más, todo esto es oxígeno combinado. ¿Más qué? 0.031 por la presión Sí, arterial. ¿pero qué es esto? La cantidad de oxígeno que se disuelve en plasma. ¿Esto qué es? El coeficiente de disolución. Es el coeficiente de solubilidad de Burton, o sea, un cociente, perdón, un cociente no, una constante, 0.0031 por la presión arterial de oxígeno. La suma de estos dos me da el contenido arterial de oxígeno. Normalmente el contenido arterial de oxígeno son 20 mililitros por 100 mililitros de plasma, promedio, ¿sí? Promedio. Entonces, si yo miro acá esta formulita, voy a explicarles ahorita más adelante que el principal determinante del contenido arterial de oxígeno es la hemoglobina. ¿Sí? Muy bien eso. ¿Sí? Entonces saquemos. ¿Cuánto tengo una hemoglobina promedio? 15, doctor. 15. Entonces tengamos una hemoglobina de 15 gramos por decilitro. Entonces quiero saber cuánto es el contenido arterial. Entonces necesito saber cómo está la hemoglobina del paciente, cuánto porcentaje de saturación tiene arterial de oxígeno y cuál sería la cifra de presión arterial que el paciente maneje. Entonces en este ejemplo vamos a ver 15 que sería la hemoglobina por 1.34, 0.97 es la saturación arterial de oxígeno para una presión arterial de ¿cuánto? ¿De dónde salió esta cifra? Pues miren, si tengo una presión arterial de ¿cuánto? 100 milímetros de mercurio, ¿cuánto sería el porcentaje de saturación? 97.5. Eso, entonces saquemos aquí. ¿Ya entendieron lo que estoy diciendo? Sí, doctor. Listo. Más el oxígeno disuelto, que esta es la constante 0.0031, o sea, el coeficiente de solubilidad por la presión arterial, que sería 100. Entonces, si saco esto, me daría, la suma de todo esto me daría 20 mililitros, aproximadamente 20 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre. ¿Esta cifra puede variar? Claro, dependiendo de quién. Uno, ¿de qué?
La hemoglobina. 2, La presión arterial de oxígeno. de esta. Y si cambia esta, ¿o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Pongamos un paciente anémico. Mírela aquí. Tiene anemia. ¿Qué es una anemia? Una disminución de la hemoglobina por debajo de 12. Eso. Entonces vamos a poner este caso, vean. Bajó la hemoglobina. ¿Cuánto tiene? 10. No se modificó ningún otro valor. Sigue con presión arterial de 100 y su saturación arterial. Lo único que cambió fue la que Hemoglobina. afectará el contenido arterial de oxígeno. Pues si ustedes miran y hacen esta fórmula, miren cuánto bajó. ¿Bajó de cuánto? ¿De 20 a cuánto bajó? A 376. De manera que el principal determinante del contenido arterial de oxígeno es que La Hemoglobina. la hemoglobina. Si un paciente está anémico, ¿cómo tendrá su contenido arterial de oxígeno? Disminuido. ¿Y por qué? Porque la hemoglobina es el principal transportador de oxígeno en la sangre arterial o venosa. ¿Qué representa la hemoglobina? ¿Representa qué porcentaje de transporte de oxígeno? ¿El cuánto? 98.7. Eso, por eso es el principal determinante. Entonces, ponemos este caso, mismo que hay aquí, ¿sí? Y entonces, vamos a corregir ese contenido arterial tan bajito que tiene el paciente. Y entonces vamos a subirle esa cifra de presión arterial de 100 a 500, porque le vamos a poner oxígeno a ese paciente. La pregunta es, ¿será eso suficiente para elevar el contenido arterial de oxígeno? Mire que está anémico, ¿sí? Y tiene 500 milímetros de presión arterial de oxígeno. ¿Por qué te has saturado al 100%? Porque toda la hemoglobina está totalmente por la presión. Gracias a la presión, pues satura bien la hemoglobina. La hemoglobina ¿Por encima de cuánto se satura al 100%? por encima de 150. Eso. Entonces, si pasó por encima de 150, la cifra de fracción de saturación arterial de oxígeno sería el 100%, o sea, 1. Entonces, sacamos y despejamos esta fórmula y miren lo que nos subió. Si acaso subió a 15 mililitros de oxígeno por cada 100. ¿Fue suficiente esto? No. O sea que esta forma de transporte diluido en plasma no tiene trascendencia cuantitativa. Si este está anémico, entonces lo lógico es, si está anémico y tiene un contenido arterial bajo, ¿qué sería lo lógico? Ponerle qué al paciente. ¿Subirle la qué? Hemoglobina. Correcto. Y entonces vamos a transfundirlo. Y es lo que dice, ve, le pusieron sangre al paciente, le transfundimos glóbulos rojos. ¿Qué hay dentro de los glóbulos rojos? Hemoglobina. Eso. Entonces estaba anémico, ¿cierto? Y esa cifra, mire cómo subió. Un poquitico nomás, de 10 a 12, pero subió. ¿De acuerdo o no? Sí, Sí, doctor. Ya subió. No le pusimos oxígeno al paciente. Entonces sigue con las cifras de una presión arterial de 100, con su saturación arterial de tanto. Y mire cuánto subió y compárelo con el anterior. Aquí subió a 14.96 y aquí subió, o sea, subió a 15 y aquí subió a 16. ¿Subió o no? Sí, señor. Por eso, la hemoglobina es el principal determinante del contenido arterial de oxígeno. ¿Está claro? Sí, doctor. Bueno, entonces, esta gráfica nos sirve para hablar lo siguiente. Este es lo que llamamos el contenido arterial, ¿no? Contenido de oxígeno. Entonces, ¿cuánto era el contenido arterial de oxígeno promedio? Miren, aquí. ¿Cuánto? 20, doctor. 20. ¿Cuánto era el contenido venoso? 15. 15, o sea que esa estaría por acá, ¿sí?
¿Listo? Ahora hablamos del contenido venoso mixto de oxígeno. ¿Cómo calcularlo? Lo mismo. Sería hemoglobina por 1.34 por la saturación venosa mixta de oxígeno, más este coeficiente por la presión venosa de oxígeno. Por lo mismo, ¿cierto? El oxígeno que se combina con la hemoglobina con el oxígeno que está disuelto en el plasma venoso. Y miren la cifra, cómo cambia. ¿Cuánto era el contenido arterial de oxígeno? 20. 20. ¿Cuánto es el contenido venoso mixto de oxígeno promedio? 15. Lógico. ¿Y por qué creen ustedes? Llegó con 20 y sale con 15. ¿Qué pasó? Pues que el oxígeno que está aquí en la hemoglobina se transportó, se disolvió y pasó ¿a dónde? A los capilares periféricos. Entonces el contenido tiene que ser menor porque tuvo que entregarse oxígeno a los tejidos. ¿Sí? Entonces saquemos el contenido venoso sin cambiar el promedio, 15 por 1.34. ¿Cuánto es la presión venosa mixta de oxígeno promedio? 40. Para una presión venosa mixta de oxígeno de 40, ¿cuánto es la saturación venosa mixta de oxígeno? 75%. Ahí está. Entonces, si lo despejan, miren lo que les dio, 15 mililitros. Así se calcula. ¿Sí? Así se calcula. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo medir contenido arterial de oxígeno con contenido venoso mixto de oxígeno. Esto es el contenido arterial, la sangre que sale del corazón izquierdo, baja por las arterias y lleva sangre a los tejidos. ¿Qué? Periféricos. Periféricos. Y salía entonces como una sangre venosa mixta, en la sangre venosa mixta como el llamado el contenido ¿qué? Venoso. Venoso, porque sale de los capilares periféricos, llega aquí al corazón y aquí pasaría a la arteria pulmonar, llevando contenido venoso mixto de oxígeno. Aquí vuelve y se llena de oxígeno y sale con un contenido arterial. Ese es el ciclo de transporte de oxígeno. ¿Sí? ¿Hasta ahí voy bien? Sí, doctor. Bueno, ¿de qué manera la hemoglobina disocia ese oxígeno? ¿De qué manera puede liberar con mayor o menor afinidad, ¿sí?, por el oxígeno esa hemoglobina? Es lo que llamamos la curva de disociación de la hemoglobina, esta que tanto les he mostrado aquí. Esta curva muestra un comportamiento de la saturación de la hemoglobina en relación, aquí, saturando, en relación a la presión arterial de oxígeno. Pues miremos a ver si es cierto. Para una presión venosa mixta de oxígeno de 40, ¿cuánto debería ser la saturación venosa mixta de oxígeno? ¿Cuánto? 75. 0,75, o sea, 75%. ¿Sí? Para una presión arterial de oxígeno de 100, ¿cuánto debería ser la saturación? ¿Cercana a cuánto? Por encima de 150. No, señor. Si tengo una presión arterial de oxígeno de 100, ¿cuánto sería la saturación de oxígeno? 97.5. Eso. Por eso esta curva se comporta de esta manera. Es una curva semilogarítmica. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, no olviden que esta curva muestra el comportamiento no solamente de la saturación en relación a la presión arterial, sino de la concentración de oxígeno, ¿sí?, el contenido arterial en relación a esta presión arterial. ¿Sí? Entonces, esta curva de disociación de la hemoglobina tiene unas características muy peculiares. Cuando la presión parcial de oxígeno es alta, es decir, empieza a subir por encima de 60 milímetros de mercurio, ¿sí?, la saturación de oxígeno
perdón, de la hemoglobina, también lo es. O sea, por encima de 60, la saturación es del 90%, y de ahí empieza, ¿sí?, a elevarse la saturación, ¿sí? Pero los cambios de presión arterial no producen mayores cambios del porcentaje de saturación. Observen que con una presión arterial de 60, ¿cuánto estaría la presión, la saturación arterial de oxígeno? ¿Cuánto les dije yo? Para una presión arterial de 60, la saturación arterial estaría cercana al 90%. Entonces subimos la presión arterial y mire que subió de 90 a 100. De ahí entonces que esta curva de disociación tiene una porción que nosotros llamamos aplanada. Aplanada significa que a altas presiones de oxígeno, ¿por encima de cuánto? De 60 milímetros. Y tiene, vean aquí lo que viene para abajo, una porción pendiente. Porción pendiente porque las cifras de presión parcial de oxígeno están por debajo de ¿cuánto? 60 milímetros de mercurio. Entonces, la porción pendiente de la curva, los cambios de presión arterial de oxígeno generan grandes cambios en el porcentaje de saturación. A bajas presiones de oxígeno, ¿sí? La medida que yo voy bajando, ¿sí?, genera grandes cambios de saturación de oxígeno por la hemoglobina. Cambio a altas presiones, ¿sí?, a altas presiones, no hay cambios significativos de ese porcentaje de saturación. Entonces, hago una pregunta. ¿Cuál es el valor de la saturación arterial de oxígeno que asegura una adecuada oxigenación hacia los tejidos? Mayor o igual al 90%. Claro, no olviden eso, mayor o igual al 90%. ¿Sí? Al 90%, o sea, cuando la presión arterial está por encima de ¿cuánto? De 60. 60 milímetros de mercurio. A partir de acá se asegura una buena oxigenación, ¿sí? Entonces nos llega el paciente con COVID, ¿sí?, con una gran dificultad respiratoria. ¿Usted cómo sabría si ese paciente está bien oxigenado o no? ¿Qué le toman? La saturación. ¿Pero qué aparato pide? Pulsóxímetro. Eso, un pulsioxímetro, un oxímetro de pulso. Y entonces dice, hombre, ¿estás bien o estás mal? Está grave cuando está por debajo de ¿cuánto? De 90. Eso. Entonces, si esa saturación es mayor del 90%, dice, hombre, está por esta pendiente para arriba. O sea, los rasgos que van entre 60 y 95 conforman un área segura en la curva de disociación de la hemoglobina. ¿Sí? Entonces, vamos a definir esto que es tan importante. No olviden que yo les comenté ahora que el principal determinante del transporte de oxígeno es que el contenido arterial. Hemoglobina. La hemoglobina. Entonces vamos a poner un paciente, ¿sí?, que tiene una presión arterial de 60 milímetros de mercurio o menos. Ese paciente, por ejemplo, vive en grandes alturas. Vive por allá, cerquita de Nevado Ruiz, más arriba de Bogotá, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estos pacientes que tienen grandes alturas, ¿sí?, tienen una presión arterial de oxígeno de 60 milímetros. ¿Cómo estaría la saturación arterial de ese paciente? Por debajo de 90. Por debajo de 90. ¿En ese paciente la oxigenación tisular es adecuada o no? En teoría no. ¿Ah? No. No. ¿Cierto? Entonces, ¿qué le toca hacer a ese señor? Dice, hombre, no tengo buena oxigenación, ¿sí? Y el contenido arterial de transporte de ese oxígeno no es adecuado. Entonces, ¿qué hago para transportar todavía más oxígeno?
Aumentar los niveles de hemoglobina. Aumentar los niveles de hemoglobina. Vamos a poner un casito, ¿sí? Aquí, ¿cierto? Entonces, subió la hemoglobina de 15, la subió a 20, ¿sí? La subió a 20. Si sube la hemoglobina, ¿qué está subiendo? Contenido arterial de oxígeno. Entonces resulta que el transporte de oxígeno, que se llama DO2, se eleva. Y así garantiza que ese paciente pueda transportar mayor oxígeno, pese a que está, ¿qué? Hipóxico. Hipoxémico. Hipoxémico. Entonces, ¿qué le tocó a ese paciente? Adaptarse. ¿Sí o no? Vive en grandes alturas. Entonces, ese paciente incrementó su hematocrito, hizo una poliglobulia, y al aumentar el hematocrito, o sea, el número de eritrocitos los elevó y incrementa secundariamente la hemoglobina. Y entonces, si incrementa la hemoglobina, está aumentando, entonces, de esta manera, el transporte de hemoglobina. Veámoslo aquí, en este ejemplo. Tengo un paciente que vive en una zona muy alta y tiene una presión arterial de 60, respirando aire ambiental, ¿sí? Entonces, si respira aire ambiental, ¿cuánto sería el PAFI? Sería 60 sobre 0,21, me da 285. ¿Está hipoxémico o no? Sí. Sí, señor. Entonces tiene una hipoxemia, ¿sí? Y tiene, mírenlo aquí, está respirando aire ambiental y tiene hemoglobina de 15. Miremos a ver entonces, con esta hemoglobina de 15, ¿cómo estaría el transporte de oxígeno? O sea, el contenido arterial de oxígeno. Tiene la hemoglobina de 15, tiene una presión arterial de ¿cuánto? 60. $60, doctor. 60. Y para una presión arterial de 60, ¿cuánto es la saturación arterial? 90%. 90%. 90. Entonces calculamos el contenido arterial y hacemos lo mismo. ¿Y cuánto me da? 18. ¿Sí? ¿Cómo está el contenido arterial de oxígeno? ¿Un poco qué? Un poco disminuido, doctor. Eso. Entonces, si el contenido arterial de oxígeno disminuye el transporte de oxígeno, el DO2. Y entonces se adapta. Dice, este señor ya lleva mucho tiempo viviendo aquí en grandes alturas. ¿Y cómo se adaptó? El organismo se adaptó incrementando ¿la qué? La hemoglobina. La hemoglobina. Entonces mire cómo incrementamos la hemoglobina sin cambiar los otros parámetros. Aquí sigue el valor de 60, aquí sigue 0,90, y mire, simplemente modifique esto. Y al modificar esto, ¿qué le pasó al contenido arterial de oxígeno? Aumentó. Eso. Entonces ustedes dicen, uy, este paciente viene de Bogotá, mire esa cara tan roja que tiene. Tapiado, así todo, ¿sí? Rojo. ¿Por qué creen ustedes que está con el color rojo en la cara y todo? Por el aumento de la hemoglobina que tienen. Del hematocrito, o sea, los eritrocitos, y ahí entonces dice, es que este señor vivía a grande altura y posiblemente elevó los eritrocitos, y eso es una de las causas de lo que nosotros llamamos poliglobulia, o sea, incremento del hematocrito y la hemoglobina, ¿sí? Ahora, lo contrario. Mire que esto es hipoxemia sin hipoxia. ¿Por qué es hipoxémico? Porque ya vimos que sí. ¿Y por qué no está hipóxico? Porque el contenido arterial de oxígeno de este paciente está normal. O sea, esto garantiza el transporte de oxígeno a los tejidos. Ahora, todo lo contrario, puede estar hipóxico sin hipoxemia. ¿Y cuándo ocurre esto? En un paciente ¿qué? ¿Anémico, doctor? Anémico. O sea que su hemoglobina se disminuye. ¿Por debajo de cuánto? De 12. Por debajo de 12. Y entonces el transporte de oxígeno se compromete, ¿de acuerdo o no? Entonces, en situaciones donde el paciente puede tener una presión arterial normal, la reducción de la hemoglobina, o sea, la anemia, provee una oxigenación tisular inadecuada, pese a que esa saturación arterial puede estar normal. ¿Por qué? Porque disminuyó el transporte de oxígeno. Entonces vamos a ponerlo acá. El paciente tiene una presión arterial de 95, saturando al 97,
respirando aire ambiental, pero con una hemoglobina ¿qué? Muy disminuida. bajita. ¿Cómo estará el PAFI? Sería 95 de presión sobre 0,21. ¿Cómo está el PAFI? Está normal. Normal. O sea, está normoxémico. O sea, ¿tiene hipoxemia? No, tiene normoxemia. O sea, que la presión arterial de oxígeno está normal, no tiene hipoxemia. ¿Pero qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Anemia? Anemia. Entonces, se le bajó la hemoglobina de 12 o de 15 a 10. Con una cifra de presión arterial de 95, este es 0,90, no, esto es con 95, con una presión, aquí corrijamos. 97. Algo así, ¿cierto? Entonces, corrígamelo por favor, multipliquémoslo acá, que es un error, lapsus brutus, no me preocupe. 10 por 1.34 sobre 0,97, ¿cuánto me da? $12.99. Técnicamente 13. 13. Entonces el contenido arterial estaría en 13.3. ¿Está bajito o no? Sí, doctor. ¿Está hipoxémico? No, doctor. ¿Está hipóxico? ¿Puede tener una hipoxia tisular? Sí. ¿El transporte de oxígeno se ha comprometido? Sí, ¿cierto? Entonces, vuelve y pregunta. ¿Sí? Entonces, en esas situaciones la hemoglobina cayó. Y al caer la hemoglobina, la saturación, no se afecta la saturación, no se afecta, pero ¿qué es lo que está afectando? El contenido arterial de oxígeno. Entonces, miren cómo el comportamiento de dos situaciones extremas. O el paciente tiene una policitemia, tiene una hemoglobina muy elevada, o por el contrario, tiene una ¿hemoglobina qué? Baja. Baja por anemia. Exactamente. Dependiendo de la situación, los pacientes pueden tener eso que ya dijimos. Ahora vamos para otro ejemplo de la importancia de saber estas curvas y la pendiente. Vamos a ver un evento no fisiológico y cómo afecta la presión arterial y la saturación a diferentes alturas. Entonces pongamos una situación aquí para explicar todo lo que estoy diciendo. Es un paciente que vive a nivel del mar. Tiene una presión arterial de 95, saturando el 97%. ¿Aquí está bien o no? Chévere, vive sabroso. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, doctor. Entonces resulta que tuvo un evento patológico. Cualquier razón hizo que viviendo en Cartagena, ¿sí?, esta curva de presión arterial pasó de 90, me lo queda poner, descendió, ¿sí?, a 30, pasó de 90 milímetros de mercurio y descendió a 30, o sea, ¿cuánto bajó? ¿Cuánto bajó la presión arterial? Bajo a A 60 60. milímetros de mercurio. ¿Cuánto estaría la saturación arterial de oxígeno con una presión arterial de 60? 90%. 90 más o menos. 90. Hasta ahí el paciente hizo un problema y descendió su presión arterial y descendió, como lo vemos aquí, la saturación. Aquí en este caso, ¿la oxigenación tisular se compromete en este paciente? No. No, doctor. Sí que no. Porque todavía están, ¿qué? Por encima de 90%. Por encima del 90%. ¿Sí? ¿Ok? Ahora pongamos esta aquí. Vive a la altura de Bogotá. Ya no es Cartagena, ya vive a la altura de Bogotá. Con una presión arterial de 60. ¿Saturando cuánto? 90%. 90%. Y tuvo el mismo evento patológico que el señor de Cartagena. Y entonces bajó de 60 a 30 milímetros de mercurio. Y ya su saturación cayó de 90 a 57%. ¿Tendrá eso importancia? Sí. Sí, porque en este caso la oxigenación tisular se Sí, compromete. se compromete. Vean la importancia de eso. De ahí entonces, ¿sí?, que se podría mejorar la oxemia si ese portador de hipoxemia, si esa señora que vive a nivel de Bogotá, ¿sí?,
pasa a vivir a un sitio de menor altura sobre el nivel del mar. ¿Sí o no? Sí, ¿Es cierto o no? Por eso entonces, si ese paciente vive en Bogotá, el médico le recomienda mejor váyase a vivir, ¿sí?, a una ciudad más bajita para que este cambio de altura no le afecte la oxigenación tisular. ¿Acá no? ¿Voy bien o no? Sí, doctor. Bueno. Acuérdate que estamos hablando de la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Entonces, en términos fisiológicos, la afinidad del oxígeno por la hemoglobina está representada por esta curva de sucesión de la hemoglobina y por un elemento que se llama P50. ¿Sí? A partir de ahí, esta P50 me está diciendo que este valor P, que significa presión parcial de oxígeno, a la cual la hemoglobina está saturada al 50%. Cuando la hemoglobina está saturada al 50%, promedio, la presión parcial es de 27. Y entonces, ¿qué pasa? Como la hemoglobina está saturada al 50%, esta hemoglobina se puede desplazar para acá, para acá. Entonces, hay factores que pueden desplazar la curva que nosotros llamamos de disociación, o sea, la desviación de la P50. Algunos factores desplazan la curva hacia la izquierda, de manera que la P50 es menor de 27, o por el contrario, la desplazan a la derecha, con un valor de P50 mayor de 27. Eso es teoría, pilas pues. En la práctica, esto es un imán, este es otro imán. ¿Quién tiene más fuerza para atraer oxígeno? Si fuéramos aquí a comparar este imán. ¿Quién atrae más oxígeno? ¿Quién tiene mayor afinidad por el oxígeno? ¿Este con este imanzote o este con el imán chiquito? El que tiene el imán grande. Eso. Entonces, que cuando la curva se desplaza a la izquierda, tiene mayor afinidad. ¿Estoy de acuerdo o no? Sí. Y si tiene mayor afinidad, ¿puede entregar más fácil oxígeno a los tejidos? No. ¿Se vuelve qué? Háblenlo en términos paisa. ¿Se vuelve qué? Tacaño. Tacaños. En cambio, este es más chévere. Tiene menor afinidad, pero entrega oxígeno más ¿qué? Más fácil. Claro. Entonces, por eso hay unos factores que alteran esta curva de disociación y permiten que haya mayor o menor entrega de oxígeno a los tejidos. ¿Y cuáles son estos factores? Estos que hay aquí, el pH sanguíneo, la presión de CO2, una sustancia que llaman 2,3-difosfoglicerato y la llamada temperatura, dependiendo si está hipotérmico o hipertérmico. Veamos entonces, el pH. Yo todavía no les voy a hablar de pH, eso va a ser al final de este núcleo integrador, ¿sí? Pero normalmente cuando uno habla de pH, ¿sí?, está hablando de la acidez o alcalinidad de un tejido. En el caso de la sangre arterial tenemos un promedio de pH de 7,4 y la sangre venosa es un poquito más ácida, quiere decir, está en 7,35. Pero en promedio uno habla de unos valores de referencia normal, entre 7,35 y 7,45, que esto es lo normal cuando está. O sea que cuando se vuelve el pH más bajito, hablamos de acidemia. Y cuando hablamos que el pH se vuelve más elevado, hablamos de alcalemia. O sea, alcalemia sería un pH mayor de ¿cuánto? 745. Y acidemia menor Por debajo de 75. 7,35. ¿Sí? Entonces, una acidemia se asocia a un estado de acidosis. O sea, cuando este pH que hay acá, miren aquí, empieza a bajar. Y hablamos de alcalemia o estados de alcalosis cuando este pH está por encima de 7,45. Tengo dos extremos, ¿sí? Entonces, un pH menor de 7,35 me habla de acidemia, que puede estar asociado a un estado de acidosis. Y un pH mayor de 7,45 me dice de alcalemia y puede estar asociado a una alcalosis.
Y las alcalosis pueden ser metabólicas o respiratorias, o lo mismo acá, ¿sí? Metabólica o respiratoria. Entonces, ¿qué es una acidosis metabólica? Cuando el bicarbonato sérico es menor de 22 mililitros. Hablamos de alcalosis metabólica. Y una acidosis respiratoria es cuando esta PCO2, presión arterial de CO2, es mayor de 45 respiratoria. Cuando esto ocurre en los estados de acidosis, mire lo que está ocurriendo. ¿Qué le pasa a la entrega de oxígeno a los tejidos? La curva se desplaza hacia la derecha. Entonces, se necesitaría una mayor presión de oxígeno para generar un porcentaje. Lo que acabamos de ver. ¿Cómo está la afinidad? Disminuye la afinidad. O sea que entrega oxígeno más que. Más fácil. Eso. O lo contrario, si existiría una alcalosis, ya sea metabólica o respiratoria, ¿cómo estaría la afinidad? Muy aumentada. ¿Y cómo estaría la entrega de oxígeno a los tejidos? Disminuida. ¿La curva se desplazó hacia dónde? Hacia la izquierda. Correcto. ¿Quién entrega más fácil, en situaciones patológicas, quién entrega más fácil oxígeno a los tejidos? ¿Acidosis o alcalosis? ¿Los estados de qué? Acidosis. Acidosis. Ahí va bien. Entonces resulta que eso es lo que ocurre cuando el pH varía, ¿sí? En los estados de acidosis o alcalosis vemos que hay la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno altera. ¿Cuál era el otro factor? La presión de CO2. Correcto. También afecta, ¿sí? Es decir, la entrega de oxígeno y la captación de CO2 que tienen lugar en los capilares sistémicos son dos procesos que se favorecen simultáneamente. Existe un efecto que se llama efecto Bohr, que está aquí a la derecha. ¿Qué decíamos cuando, ojo, qué decíamos cuando la curva se desplaza a la derecha? Disminuye la afinidad. O sea que lo entrega oxígeno con mayor ¿qué? Facilidad. Entonces, cuando se incrementa, ¿sí? En los capilares, cuando ingresa CO2 a la hemoglobina, cuando el CO2 se eleva, cuando ingresa CO2 a la hemoglobina en los capilares sistémicos, la afinidad por el oxígeno, ¿sí? Se reduce. Y al reducirse, ¿qué pasa? Hay mayor liberación de oxígeno. Aumenta la liberación de quién? Del oxígeno. Claro. Y es lo lógico, ¿no? La sangre llega por la arteria, llega al capilar, llega muy cargada ¿de qué? Muy saturada ¿de qué? ¿De qué? De oxígeno. Oxígeno. Y tiene que liberarla. ¿Y cómo hace para liberarla? Entonces, ¿cómo hace? Disminuyendo la afinidad. Disminuyendo la afinidad. ¿Y quién disminuye la afinidad? ¿La entrada de quién? Entrada de CO2. De CO2. Eso. O sea que la hemoglobina estará más dispuesta a entregar oxígeno a los tejidos y es lo que llama efecto Bohr. De nuevo, ¿qué es el efecto Bohr? El efecto Bohr es un desplazamiento de la curva, véalo aquí, a la derecha, en el cual disminuye la afinidad, ¿sí? De la hemoglobina por el oxígeno, lo entrega más fácil. ¿Debido a qué? ¿A la llegada de quién? ¿Al incremento de qué? De Al CO2. incremento de la presión de CO2. Eso es lo que ocurrió. Todo lo contrario ocurre en el capilar pulmonar. Y en el capilar pulmonar ocurre un efecto que se llama efecto Aldani. O sea que son dos mecanismos distintos. Esto es el efecto Bohr que ocurre en el capilar, ¿qué? Periférico. Periférico. Y este ocurría en el capilar pulmonar. ¿Y qué es lo que ocurre en el capilar pulmonar? ¿Qué está ingresando? Oxígeno. Y cuando ingresa oxígeno, ¿sí?
La hemoglobina reduce la afinidad por el CO2 y entonces se desplaza la curva a la izquierda. Y entonces esa poquita hemoglobina que es captada por esa cantidad de CO2 que es captada por la hemoglobina, lo va liberando. ¿Sí? Y en la medida que libera CO2, la hemoglobina está más dispuesta a ¿qué? Captar oxígeno. A captar oxígeno. Eso es lo que ocurre. Efecto Bohr y efecto Aldana. Esto es lo que ocurrió en el efecto Bohr a nivel periférico. ¿Sí? Miren acá. Entonces, a nivel periférico, ¿qué está ocurriendo? El CO2 ingresa en el eritrocito. ¿Sí? Y al ingresar en el eritrocito, favorece la liberación de oxígeno hacia los tejidos. Mientras que en el plasma ocurre lo contrario. La entrada de oxígeno favorece la liberación de CO2. ¿Sí? ¿Cuándo se desplaza la curva hacia la izquierda? Cuando el pH ¿qué? Aumenta. ¿Y el CO2? Disminuye. ¿Y cuándo se desplaza a la derecha? Cuando el pH ¿qué? Disminuye. ¿Y el CO2? Aumenta. Aumenta. Cuando la curva se desplaza a la derecha, o sea, cuando el pH disminuye, la CO2 se eleva, ¿qué le pasa a la entrega de oxígeno a los tejidos? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Y todo lo contrario. ¿Sí? El tercer factor que altera el desplazamiento de la curva de absorción de la hemoglobina es la presencia de una sustancia llamada 2,3-difosfoglicerato. Me voy adelantando. En los eritrocitos tienen su propio metabolismo. ¿Sí? Tienen su propio metabolismo, un metabolismo que está muy complejo aquí, pero que si yo lo aproximo acá, a mí me interesa este que está aquí. De toda esta glicólisis anaeróbica que está ocurriendo, hay un paso que se llama la vía de Weber-Rappaport, que hace que el eritrocito produzca este elemento, 2,3-difosfoglicerato. ¿Sí? ¿Y qué hace 2,3-difosfoglicerato? ¿Sí? Cuando se libera, el 2,3-difosfoglicerato, ¿sí? Es un regulador muy importante del transporte de oxígeno. ¿Sí? Y lo voy a resumir acá. Cuando este 2,3-difosfoglicerato se libera, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. O sea que la curva se desplaza ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Y se vuelve menos Afín. afín. O sea que entregaría más fácil el oxígeno a los Tejidos. tejidos. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Entonces resumamos. Desplazamiento hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Qué significa? Que hay mayor afinidad por él. Oxígeno. ¿Sí o no? O sea Sí. que ya la liberación de oxígeno y es más fácil, como tiene mayor afinidad, tiene más fácil capta el oxígeno. Pero la hemoglobina es menos dispuesta a entregar el oxígeno a los tejidos, más bien eso. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasaría en el capilar pulmonar? ¿Sí? ¿Qué pasa en el capilar pulmonar? El efecto Aldane. ¿Recuerdan? Tiene mayor afinidad por captar oxígeno, que es lo que ocurre en el capilar pulmonar. ¿Y eso en qué situaciones ocurre? Vean, en situaciones de alcalosis, en situaciones donde la PCO2 disminuye. ¿Y cuándo disminuye la PCO2? Pues cuando empieza a liberar la hemoglobina SCO2, cuando reduce el 2,3-difosfoglicerato, o cuando hay un estado de hipotermia. Entonces, un desplazamiento hacia la izquierda puede ser producido, 1, por alcalosis, cualquiera sea la causa. Hipotermia, ¿ya dijimos o no? ¿Sí? 3, Sí. por disminución del 2,3-difosfoglicerato, cualquiera sea la causa, cualquiera. Entre esas tenemos varias causas, porque bajó el fosfato sérico,
el paciente recibe una diálisis o una transfusión masiva o es un alcohólico crónico. Y en algunas situaciones que se llaman dishemoglobinemias, como la intoxicación por monóxido de carbono, ¿sí? O la llamada metahemoglobinemia. En esas situaciones, la hemoglobina se vuelve muy afín y no entrega oxígeno a los tejidos, o sea que en los estados de hemoglobinemia el paciente no puede entregar oxígeno a los tejidos, liberar oxígeno a los tejidos, y eso es grave porque eso produce hipoxia. ¿Sí? ¿Ok? Hablemos de las llamadas dishemoglobinemias que acabamos de nombrar. Una es la carboxihemoglobinemia. O sea, una hemoglobina muy cargada de ¿qué? CO. ¿Qué es el CO? Monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un tóxico, veneno. Es un asesino silencioso, completamente. ¿Sí? Es un gas tóxico que no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor. ¿Sí? Y es muy afín a la hemoglobina. Es tan afín que hasta 200 veces tiene mayor afinidad que el oxígeno, 200 veces más. Y lo grave es que cuando la hemoglobina se une a este monóxido de carbono desplaza la curva a la izquierda y eso hace que disminuya la entrega de oxígeno a los tejidos. Y eso conduce a una hipoxia celular y la muerte del paciente. ¿Sí? Entonces no olviden, la intoxicación por monóxido de carbono que puede ocurrir, por ejemplo, miren acá, ¿sí? En un paciente que está inhalando gases tóxicos o en un incendio, a mediodía, cuando salimos nosotros y estamos inhalando todos estos gases, etcétera, etcétera. Este monóxido de carbono produce muchos síntomas. Entre estos se conoce como la fascia rojo cereza de estos pacientes cuando mueren, ¿sí? Esa es la característica, produce mucho dolor de cabeza, por eso los agentes de tránsito a mediodía son tan marginados, ¿sí? Náuseas, vómito, confusión, desmayo, alteraciones, todo lo que quieran, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que este monóxido de carbono desplaza la hemoglobina ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces la hemoglobina cede oxígeno a los tejidos. No, disminuye. Disminuye la cantidad que se ve. Exactamente. ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo. ¿Ok? ¿Muy bien o no? Tengan en cuenta. Desplazo la curva, intoxicación por monóxido de carbono. Bueno, ¿cómo se llama esta película? Avatar. Avatar. Hombres azules. Resulta que hay otra dishemoglobinemia que se llama metahemoglobinemia. Hemoglobina meta. Recuerden que el hierro para transportar oxígeno requiere que sea en estado ¿qué? Ferroso. Ferroso. Si está en estado férrico, o sea, tiene 3 crucecitas, es incapaz de transportar hierro. Entonces, en los estados donde la hemoglobina, donde el hierro pasa a ese estado férrico, se llama metahemoglobina. Y cuando eso ocurre, la curva también se desplaza a la izquierda. Aumenta la afinidad, disminuye la entrega de oxígeno a los tejidos, ¿sí? En esta vía metabólica también existe, además de esta vía, una vía muy importante que se llama la vía de la methemoglobina reductasa. Esa vía lo que hace es convertir ese hierro en estado férrico a su estado ¿qué? ¿Ferroso? Ferroso, de 2 cruces. Pero si en un momento dado esta vía se afecta, entonces disminuiría el hierro en estado ferroso y se convertiría en un hierro ¿qué? ¿En estado qué? En estado férrico. Incapaz de transportar ¿qué? El oxígeno. El oxígeno. ¿Sí? Entonces esos pacientes que tienen metahemoglobinemia producen muchas sintomatologías. Entre esas la cianosis y todo lo que ustedes quieran. Lo importante para ustedes es que el transporte de oxígeno se ve afectado. Hay muchos fármacos, sustancias que pueden producir metahemoglobinemia. Hablemos una muy interesante, esta, metahemoglobinemia congénita. ¿Con qué color tienen estos, familia? La carita, ¿qué color? Azul. Azulita. ¿Se acuerdan de la intoxicación por monóxido de carbono? La fase es ¿qué color?
Roja. Esto, señores, cuando tiene metamoglobinemia, esto es una metamoglobinemia congénita de una familia muy viejita por allá de Estados Unidos, que ya murieron todos, ¿sí? Este es uno de las descendencias de estas familias, producen esta coloración típica, ¿sí? Esto es real, no es mentira, es llamado papá pitufo, ¿sí? El papá pitufo, por esta coloración típica de estos pacientes, ¿sí? Entonces, en esos pacientes también la curva de disociación se desplaza a la izquierda, esa es la causa. Listo. Finalmente, voy a hablar de desplazamiento hacia la derecha, todo lo contrario. Desplazamiento a la derecha significa que disminuye la afinidad del oxígeno por los tejidos. Y eso ocurre todo lo contrario, en los estados de ¿qué? Acidosis. Cuando el CO2 se eleva, Menta, sí, cuando señor. el fosfoglicerato se eleva o cuando hay hipertermia. ¿Sí? ¿Alguna duda? Si eso ocurre, entonces disminuye la afinidad del oxígeno por la hemoglobina y la hemoglobina estaría más dispuesta a entregar oxígeno a los tejidos. Entonces, ¿en qué estado se desplaza la curva hacia la derecha? En los estados de acidosis, en los estados de hipertermia. Cuando se incrementa el 2,3-difosfoglicerato, por ejemplo, en una anemia crónica se incrementa, o en pacientes con hipoxemia crónica, se eleva el 2,3-difosfoglicerato, y eso compensa porque hace que la hemoglobina sea más fácil de entregar a los tejidos. Cuando los pacientes se someten a altas altitudes, o sea, vivir en grandes altitudes hace que el 2,3-difosfoglicerato se eleve y esto entrega hemoglobina con mayor facilidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Doctor, la hipertermia, ¿cómo sería el proceso ahí? En los estados de hipertermia, o sea, la temperatura. La hipotermia hace todo lo contrario, la hipertermia. Yo le voy a dar un ejemplo fisiológico, ¿no? Vamos a hacer ejercicio y nos calentamos con el ejercicio, ¿sí o no? Y ubícate en la pantorrilla abajo, el músculo. Toca usted la pantorrilla en un paciente que hace ejercicio, ¿cómo estará? Caliente, más caliente. Caliente. Y como está haciendo mucho ejercicio, está produciendo mucho ¿qué? Está consumiendo oxígeno, ¿qué libera? Dióxido de carbono. CO2, ¿o no? Sí. Bueno, entonces piensa en la pantorrilla, se elevó la temperatura, se elevó el CO2, ¿qué le pasa a la curva de sucesión de la hemoglobina? Aumenta. No Se va está. para la derecha. Se desplaza a la derecha. Se desplaza a la derecha. De la presión de CO2. Hacia la derecha, correcto. ¿De acuerdo o no? ¿Sí? O sea, disminuyó la afinidad. Eso, entonces la sangre que pasa por la pantorrilla libera más fácil el oxígeno a los tejidos. En ese caso. Sí. Vea, que es algo fisiológico. ¿No le parece muy linda la fisiología por ese lado? Ahí está explicando, por ejemplo, un ejercicio. El ejercicio va a producir eso, va a producir elevación del CO2 a nivel local. Dos, si lo piensa en la pantorrilla, eleva la temperatura, ¿sí? Y todo eso favorece que la curva se desplace hacia la derecha y que pueda liberar oxígeno a los tejidos, que lo necesita la pantorrilla para que usted corra. ¿Sí entendió el ejemplo? Entendido, doctor, gracias. Por eso, un estado de hipertermia induce eso. Ese es el peligro de una hipotermia. La hipotermia, ahora piense todo lo contrario. ¿Qué le pasó a la gente de este barco que se hundió por allá hace 100 años? ¿Se acuerdan? La gente del Titanic, doctor. Eso, Titanic. Entonces cayeron al mar. Y en el mar, cayó el mar muy helado. Se tornaron ¿cómo? Hipotérmicos. ¿Y qué le pasó el oxígeno a los tejidos? Disminuyó, por muchas razones. Entre otras, ¿qué le pasó a la curva de disociación de la hemoglobina? Se desplazó hacia la izquierda. A la izquierda. ¿Y fácilmente entrega oxígeno a los tejidos? No. Ajá. Piensen en los dos extremos, hablando de hipo o hipertermia. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, doctor. ¿Les gustó el ejercicio?
Sí, doctor, muy comprensible. Bueno, espero que hayan comprendido y pilas. Para la próxima clase otra vez, hojas, calculadora y repasen, porque todo esto lo voy a ver. Todos estos ejercicios los vamos a integrar casos clínicos para que entendamos qué es lo que estamos diciendo, ¿sí? No me gano nada con la teoría, nada. Yo necesito es que esa teoría sea aplicada en un ejercicio clínico, o sea, que tenga fundamentos en base a un problema, que ustedes puedan resolverlo y puedan decir, ¿esto es normal o anormal? ¿Sí? ¿Qué vamos a ver en la próxima clase? Pues el transporte ya, no de oxígeno, sino del dióxido de carbono, ¿sí? Y después de esta clase, hablando de transporte, vamos a hablar de distribución del oxígeno. ¿Cómo se distribuye? O sea, cómo está la oxigenación y su la próxima clase. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Usted, doctor, que tenga un feliz día. Bueno, practiquen, muchachos. Hagan ejercicios, interpreten lo que yo les estoy hablando. Esto tiene aplicación todo en todo momento de fisiología. ¿Sí? Tengan un feliz día. Feliz día, doctor. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Feliz